El grito desesperado del bebé cortó el silencio de la cabina como una sirena de emergencia. Era la cuarta vez consecutiva que aquel llanto estridente resonaba por el avión, haciendo que todos los pasajeros se retorcieran en sus asientos. Algunos miraban con rabia, otros con lástima, pero nadie se atrevía a decir nada directamente al hombre en primera clase que sostenía al bebé inconsolable. Ricardo Hernández, a los 34 años, ya había enfrentado las más difíciles negociaciones empresariales, comandado reuniones con inversionistas internacionales y tomado decisiones que involucraban millones de pesos. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para aquel momento de completa desesperación. Su hijo Miguel, de apenas 7 meses, lloraba desde hacía más de una hora sin parar y cada grito parecía perforar no solo los tímpanos de los otros pasajeros, sino el propio corazón de Ricardo. «Miguelito, por favor», murmuró Ricardo, meciendo al bebé suavemente mientras sentía gotas de sudor formarse en su frente. «Papá está aquí, hijo. Todo está bien». Pero sus palabras parecían no tener efecto alguno. El pequeño Miguel, con la carita roja y contorsionada por la molestia, solo intensificaba el llanto. Sus manitas cerradas en puños que agitaba en el aire como si luchara contra algo invisible. Ricardo consultó el reloj de pulso por 10ª vez en 5 minutos. Aún faltaban 2 horas y 15 minutos para el aterrizaje en la Ciudad de México. Parecía una eternidad. El vuelo había partido de Monterrey, donde había participado en una importante reunión de adquisición de una farmacéutica regional. Debía haber sido un viaje rápido de negocios, pero la niñera de Miguel se había enfermado a última hora, obligando a Ricardo a llevar al hijo consigo. 3 filas atrás, en clase económica, Elena Morales apretaba las manos sobre el libro abierto en su regazo. El sonido del llanto infantil siempre despertaba algo profundo dentro de ella, un instinto maternal que trataba desde hacía mucho tiempo de reprimir. Se acomodó los lentes de armazón sencillo y respiró profundo, tratando de concentrarse en la lectura, pero las palabras parecían bailar en la página sin hacer sentido alguno. Una azafata pasó apurada por el pasillo, lanzando una mirada preocupada hacia el bebé. Elena pudo escuchar los murmullos irritados de los pasajeros alrededor. Una ejecutiva bien vestida, sentada 2 filas adelante, bufó fuerte y se ajustó los audífonos con fuerza exagerada. «Es increíble», susurró la mujer a su marido al lado. «Si no puede controlar a su propio hijo, debería haber contratado una niñera o viajado en su jet privado. Con toda esa fortuna que tiene». Elena se mordió el labio inferior, luchando contra el impulso de volverse y defender al hombre desconocido. Había reconocido a Ricardo Hernández tan pronto como abordó. Era difícil no conocer aquel rostro que frecuentemente aparecía en las páginas de negocios de los periódicos y en programas de televisión sobre emprendimiento. El joven empresario del sector farmacéutico, que había construido un imperio partiendo de cero, era famoso no solo por la fortuna, sino también por la historia personal trágicamente conocida. 6 meses atrás, su esposa Carolina había muerto en un accidente de tránsito cuando regresaba de la maternidad después de una consulta de rutina con Miguel. La noticia había conmocionado a todo el país, no solo por la tragedia en sí, sino porque mostraba que ni todo el dinero del mundo podría proteger a alguien de los caprichos crueles del destino. Ahora, observando a Ricardo luchar para calmar al hijo, Elena sentía el corazón oprimirse. En sus ojos, a una distancia, podía ver una mezcla devastadora de amor, desesperación y agotamiento que ninguna cuenta bancaria millonaria podría aliviar. «Debe estar sintiendo la presión en los oídos», pensó Elena, recordando los innumerables casos que había atendido durante sus 6 años como enfermera pediátrica en un hospital público de Guadalajara. La altitud
Suele molestar mucho a los bebés durante los vuelos. Miguel soltó otro berrinche, aún más intenso que los anteriores, haciendo que un señor en la primera fila se volteara con expresión furiosa. «¡Por el amor de Dios!», exclamó lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Pagué una fortuna por este boleto para tener un mínimo de tranquilidad». Ricardo enderezó la postura y Elena pudo ver cómo su rostro asumió aquella expresión controlada que seguramente usaba en reuniones difíciles. Pero sus ojos lo traicionaban, revelando una vulnerabilidad que hizo que el pecho de ella se oprimiera aún más. «Pido disculpas por las molestias», respondió Ricardo con una calma forzada, su voz cargando un peso que iba mucho más allá del cansancio físico. «Estoy haciendo todo lo que puedo». «Claramente no es suficiente», replicó el hombre, volviéndose nuevamente hacia adelante y cruzándose de brazos con indignación. Una señora mayor, sentada del otro lado del pasillo, miró a Ricardo con genuina simpatía. «¿Ya intentaste ofrecerle algo para chupar, querido?», le sugirió gentilmente. «A veces ayuda con la presión en los oíditos». «Ya intenté biberón, chupón, todo», respondió Ricardo, y Elena pudo escuchar la gratitud en su voz cansada, aún en medio de la desesperación. «Rechaza todo». Elena cerró el libro y lo guardó en la bolsa gastada que cargaba. Su corazón se disparaba contra las costillas. Durante toda la vida había seguido la filosofía de su madre: «No te metas donde no te llaman». Una regla que la había mantenido segura en las sombras, siempre pasando desapercibida, nunca causando problemas o situaciones incómodas. Pero ahora, observando a aquel hombre claramente desesperado y a un bebé obviamente sufriendo, algo dentro de ella se rebelaba contra esa regla de oro. Sus manos ya estaban desabrochando el cinturón de seguridad antes de que pudiera pensarlo dos veces. La azafata se acercó nuevamente a Ricardo, su sonrisa profesional vacilando ante los gritos incesantes de Miguel. «Señor Hernández», le dijo, inclinándose para hablar más cerca de su oído, «¿puedo ofrecerle alguna ayuda adicional? ¿Tal vez un lugar más reservado en la cabina? A menos que tengan un botón de silencio para bebés de 7 meses», respondió Ricardo, tratando de mantener un tono despreocupado, pero el agotamiento era evidente en cada palabra. «Creo que tendremos que aguantar hasta la Ciudad de México». Fue en ese momento que Elena se levantó. Su cuerpo pequeño y delgado proyectaba una sombra discreta en el pasillo estrecho, pero había algo en su postura que demostraba una determinación silenciosa. Se acomodó la blusa sencilla de algodón y respiró profundo, reuniendo un valor que ni sabía que poseía. «Con permiso», dijo Elena, su voz casi inaudible en medio del llanto de Miguel. Ricardo levantó la mirada, notándola por primera vez. Sus ojos cansados estudiaron su rostro por un instante. Una mujer sencilla, de aproximadamente 30 años, con cabello castaño recogido en un chongo bajo y lentes que enmarcaban ojos gentiles y determinados. «¿Yo puedo intentar ayudar?», continuó Elena, sintiendo el rostro calentarse bajo la mirada de él y de los otros pasajeros que ahora observaban la interacción con curiosidad. «Soy enfermera pediátrica. Tal vez pueda...». Antes de que pudiera terminar la frase, Miguel soltó otro berrinche que resonó por toda la cabina, haciendo que varias personas gimieran de irritación. Ricardo miró al hijo que se retorcía en sus brazos, después a Elena, y algo en su mirada desesperada pareció aferrarse a aquella posibilidad como un náufrago se aferra a una tabla de salvación. «Por favor», dijo él, con un gesto de cabeza que cargaba tanto alivio como desesperación. «Cualquier cosa que pueda hacer será bienvenida». Elena sintió el corazón acelerarse al darse cuenta de que se había comprometido. Ya no había vuelta atrás. Caminó por el pasillo estrecho hasta llegar a primera clase, consciente de las miradas curiosas y algunas claramente irritadas de los otros pasajeros.
De cerca Ricardo era aún más imponente, el traje impecablemente cortado, el reloj que probablemente costaba más que su salario anual, el perfume discreto pero innegablemente caro. Sin embargo, había algo en sus ojos, una fragilidad humana que trascendía todo aquel lujo, que hizo que Elena se sintiera extrañamente cómoda. ¿Puedo tomarlo?, preguntó Elena extendiendo los brazos. Ricardo dudó por una fracción de segundo. Después de todo, estaba entregando su bien más preciado a una completa desconocida, pero la desesperación habló más fuerte. Transfirió a Miguel cuidadosamente a los brazos de Elena, y ella inmediatamente notó cómo el bebé estaba tenso, su cuerpecito pequeño rígido de molestia. Miguel continuó llorando en los primeros segundos, pero Elena notó que el tono del llanto era diferente. No era hambre ni sueño, era claramente molestia física. Con movimientos gentiles y precisos, posicionó al bebé de forma que quedara más erguido en su regazo, sosteniéndolo con firmeza contra su pecho. «La presión de la cabina está molestando sus oídos», explicó Elena en voz baja a Ricardo, que observaba cada movimiento de ella con atención intensa. «Los bebés de esta edad tienen dificultad para igualar la presión solos». Con delicadeza, Elena comenzó a masajear suavemente las sienes de Miguel con movimientos circulares lentos, al mismo tiempo que lo mecía en un ritmo específico que había aprendido durante años de experiencia con bebés en molestia. Para su satisfacción, el llanto comenzó a disminuir gradualmente de intensidad. «¿Eso funciona?», preguntó Ricardo, inclinándose más cerca, su voz cargada de una mezcla de esperanza y incredulidad. «No siempre», admitió Elena honestamente, «pero generalmente ayuda a aliviar un poco». Continuó con el masaje suave, ahora canturrando bajito una canción de cuna que su abuela le había enseñado cuando era niña. La melodía sencilla en español, sobre pajaritos y sueños dorados, parecía tener un efecto hipnótico, no solo en Miguel, sino en varios pasajeros cercanos que habían dejado de quejarse para observar la escena. La voz de Elena, normalmente tan discreta que pasaba desapercibida en conversaciones grupales, resultó ser sorprendentemente melodiosa. Miguel sollozó algunas veces, pero el llanto desesperado había cesado. Sus ojitos rojos e hinchados ahora se fijaban en el rostro de Elena con curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar quién era aquella persona que había traído alivio a su molestia. «Hola, Miguel», susurró Elena con una sonrisa tímida, continuando canturrando. «Te duele, ¿verdad, pequeñito? Pero va a pasar, te lo prometo». Los otros pasajeros, notando el súbito silencio que se había instalado en la cabina, lanzaban miradas de alivio y curiosidad en su dirección. La ejecutiva que había protestado más temprano asintió con aprobación, y el señor irritado de la primera fila finalmente relajó los hombros tensos. Ricardo observaba la escena como si estuviera presenciando un milagro. «¿Cómo lograste hacer eso?», preguntó, su voz una mezcla de admiración genuina e incredulidad total. Elena se sonrojó, evitando mirarlo directamente. «Trabajo desde hace 6 años en pediatría de un hospital público», respondió modestamente. «Veo muchos casos de molestia por presión en los oídos, especialmente en bebés como Miguel. Es más común de lo que la gente imagina». Miguel ahora estaba visiblemente más relajado, sus pequeños puños abriéndose y una de sus manitas aferrándose gentilmente a la blusa de Elena. Ricardo pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que delataba lo agotado que estaba. «Intenté de todo», confesó, «desde que despegamos de Monterrey. Pensé seriamente que tendríamos que hacer un aterrizaje de emergencia». Una sonrisa discreta cruzó los labios de Elena. «Los bebés son realmente un misterio completo», dijo gentilmente, «especialmente cuando se es padre soltero y aún se está aprendiendo a descifrar cada necesidad».
Las palabras salieron naturalmente, pero Elena se dio cuenta inmediatamente de que había tocado territorio sensible cuando vio la expresión de Ricardo ensombrecerse ligeramente. Ahora díganme, ¿de qué ciudad están viendo esta historia? El amor y la dedicación de un padre no conocen fronteras, ¿no es cierto? Pero ni Elena ni Ricardo podrían imaginar que aquel encuentro casual a 10.000 metros de altitud estaba a punto de cambiar completamente las vidas de ambos, de una forma que ninguno de los dos jamás podría haber previsto. El silencio que siguió fue llenado únicamente por el suave ronroneo de Miguel, que ahora dormía tranquilamente en los brazos de Elena. Ella evitó comentar sobre la situación personal de Ricardo, dándose cuenta de que era un territorio demasiado delicado para ser explorado por una desconocida. En vez de eso, se concentró en el bebé que finalmente parecía en paz. «Creo que va a dormir por un rato ahora», dijo Elena en voz baja, acomodando a Miguel en una posición más cómoda. La molestia debe haber dejado al pequeño agotado. Ricardo observaba al hijo dormido con una expresión de ternura que suavizaba completamente sus facciones normalmente serias. Era evidente, aun para alguien tan observadora como Elena se consideraba, el amor inmenso que aquel hombre sentía por su hijo. «¿Eres algún tipo de hada madrina o algo así?», preguntó Ricardo con media sonrisa, la primera que Elena había visto desde que lo observara abordando el avión. Apareciendo de la nada para salvar a un padre desesperado a 10.000 metros de altitud. Elena rió bajito, el sonido escapando antes de que pudiera contenerlo. «Para nada», respondió, sintiendo el rostro calentarse nuevamente. «Solo hice lo que cualquier persona haría». «No», respondió Ricardo con firmeza, sus ojos fijándose en ella con una intensidad que la desconcertó. Ni de lejos fue lo que cualquier persona haría. Las otras personas estaban demasiado ocupadas quejándose o fingiendo que no era su problema. La azafata, que había pasado varias veces durante la crisis, se acercó nuevamente, su mirada sorprendida al constatar al bebé ahora durmiendo pacíficamente. «Parece que encontraron la solución», comentó con una sonrisa genuinamente aliviada. «¿El señor quisiera que trajera algo? ¿Agua? ¿Café?» «Café estaría perfecto», respondió Ricardo. Después miró a Elena. «¿Para usted también?» «Solo agua, por favor», pidió Elena, aún consciente de que estaba en primera clase sin haber pagado por ello, sintiéndose un poco fuera de lugar en medio de todo aquel lujo. Una señal electrónica sonó en la cabina y la luz de abrocharse los cinturones se encendió. «Señoras y señores pasajeros, estamos entrando en una zona de turbulencia», anunció la voz del comandante por los altavoces. «Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad». Elena miró a Miguel en sus brazos, renuente a despertarlo con movimiento. «Puede quedarse aquí», dijo Ricardo, como si leyera sus pensamientos. El asiento de al lado está vacío de todos modos. Era de... bueno, no hay nadie ocupándolo. Ella asintió agradecida mientras Ricardo se inclinaba para ayudarla a abrocharse el cinturón sin perturbar a Miguel. Durante el movimiento, Elena notó un anillo de matrimonio que Ricardo aún usaba en la mano izquierda, y su corazón se oprimió al pensar en el dolor que aquel hombre cargaba. «¿Vives en la Ciudad de México?», preguntó Ricardo después de que la azafata se alejara con los pedidos de bebidas. «En realidad, en Guadalajara», respondió Elena. «Vengo a la Ciudad de México por trabajo. Tengo una entrevista en un hospital infantil». «Déjame adivinar», dijo Ricardo con una sonrisa más relajada. «Enfermera pediátrica». «Acertaste», confirmó Elena. «Estoy intentando conseguir un puesto de coordinación de enfermería en el Hospital San José. Es una oportunidad que puede cambiar mi carrera». El avión se sacudió levemente al encontrar la turbulencia anunciada, pero Miguel solo se movió ligeramente en los brazos de Elena sin despertar. Ella instintivamente lo sostuvo con más firmeza.
un gesto que no pasó desapercibido para Ricardo. Si cuidar niños enfermos es tan eficiente como calmar bebés en aviones, comentó Ricardo, observando cómo ella protegía naturalmente a su hijo, estoy seguro de que el hospital sería muy afortunado de contratarte. Elena sonrió, sintiéndose extrañamente cómoda a pesar de la situación inusual. Había algo en la manera como Ricardo hablaba, directo, sin rodeos, pero sin la arrogancia que esperaría de alguien en su posición, que la dejaba menos incómoda de lo que normalmente estaría con un extraño. ¿Qué te trajo realmente a la Ciudad de México?, preguntó Ricardo después de un momento de silencio cómodo. Además de la entrevista de trabajo, quiero decir. La pregunta tomó a Elena desprevenida. Dudó, acomodando a Miguel en sus brazos mientras consideraba cuánto revelar. Una oportunidad de empezar de nuevo, creo, respondió finalmente, sorprendiéndose de su propia honestidad. Guadalajara tiene muchos recuerdos, no todos buenos. Un entendimiento silencioso pareció pasar entre ellos. Ricardo asintió levemente, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Empezar de nuevo es necesario a veces, dijo, mirando por la ventana hacia las nubes que envolvían al avión, aunque no siempre sea por elección. La referencia velada a su propia situación quedó suspendida en el aire. Elena sintió un impulso casi irresistible de preguntar sobre la esposa fallecida, sobre cómo estaba lidiando con la pérdida, sobre los desafíos de criar a un hijo solo, pero reprimió la curiosidad. No tenía ese derecho. Miguel es un bebé hermoso, comentó en su lugar, observando las facciones delicadas del niño. Tiene tus ojos, pero imagino que el temperamento es de la mamá. Una sonrisa genuina y melancólica al mismo tiempo iluminó el rostro de Ricardo. Todos dicen que tiene mis ojos, concordó. Pero tienes razón sobre el temperamento. Carolina siempre decía que sería terco como ella. Su voz falló ligeramente al mencionar el nombre de la esposa. Ella habría sabido exactamente cómo calmarlo hoy. Elena sintió el corazón oprimirse por el dolor evidente en la voz de Ricardo. Estoy segura de que estaría orgullosa viendo cómo lo cuidas tan bien, dijo suavemente. No es fácil ser padre soltero, especialmente con una agenda como la tuya. Ricardo la miró con una expresión de sorpresa, como si no esperara tanta comprensión de una desconocida. Sabes quién soy, dijo no como pregunta, sino como constatación. Es difícil no saberlo, admitió Elena. Pero eso no cambia el hecho de que eres, por encima de todo, un padre que ama a su hijo y está haciendo lo mejor que puede en una situación difícil. La azafata regresó con las bebidas, interrumpiendo el momento íntimo que se había formado entre ellos. Ricardo tomó su café y Elena su agua, ambos bebiendo en silencio mientras procesaban la conversación que habían tenido. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Ricardo después de un sorbo del café. Elena asintió, aunque su corazón se aceleró un poco. ¿Por qué te ofreciste a ayudar? La mayoría de las personas simplemente habrían protestado como los demás o tratado de ignorar la situación. Elena consideró la pregunta por un momento, mirando a Miguel, que dormía tranquilamente en sus brazos. No habría podido hacer otra cosa, respondió honestamente. Cuando veo a un niño necesitando ayuda, algo dentro de mí simplemente actúa. Siempre ha sido así. Aun cuando significa exponerse, salir de la zona de confort, especialmente en esos momentos, dijo Elena, sorprendiéndose de su propia convicción. Creo que los momentos que más importan en la vida son justamente aquellos en que tenemos que elegir entre nuestra propia comodidad y hacer lo correcto. Ricardo la estudió por un largo momento, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «Hay algo en ti», comenzó. Después sacudió la cabeza. «Disculpa, no tengo derecho a...» «No, puedes hablar», alentó Elena, curiosa sobre lo que iba a decir. «Hay algo en ti que es genuino, auténtico. Es raro encontrar personas así hoy en día». Hizo una pausa.
especialmente en mi mundo, donde la mayoría de las personas tienen segundas intenciones o quieren algo a cambio. Elena sintió el rostro calentarse con el elogio, pero también una punzada de tristeza. Tal vez estés conviviendo con las personas equivocadas, le dijo gentilmente. Tal vez, concordó Ricardo, sus ojos fijándose nuevamente en el hijo dormido. O tal vez simplemente ya no sabía dónde buscar personas como tú. El avión comenzó su descenso, y Elena sabía que aquel momento especial estaba llegando a su fin. Pronto desembarcaría y, probablemente, nunca más vería a Ricardo o Miguel, a menos que el destino tuviera otros planes para ellos. Las nubes cargadas que rodeaban a la Ciudad de México se volvieron visibles a través de la ventana conforme el avión continuaba su descenso. Miguel aún dormía pacíficamente en los brazos de Elena, que observaba el paisaje urbano acercarse con una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Primera vez en la Ciudad de México?, preguntó Ricardo, notando su expresión pensativa. Segunda, en realidad, respondió Elena, ajustando a Miguel en su regazo. Vine una vez cuando era niña con mis padres. Solo recuerdo la inmensidad de la ciudad, de cómo me sentí pequeña en medio de tanta gente. Ricardo sonrió. La ciudad tiene ese efecto en las personas. Primero te asusta con su magnitud, después no puedes vivir lejos de ella. Parece que estás tratando de convencerme de quedarme, comentó Elena, para inmediatamente sonrojarse intensamente, arrepintiéndose de su propia osadía. Ricardo la estudió por un momento, como si considerara sus palabras cuidadosamente. Tal vez lo esté, admitió con una franqueza que la sorprendió. La Ciudad de México necesita personas como tú, personas que se detienen a ayudar a un extraño en apuros, aun cuando sería más fácil simplemente ignorar. Elena desvió la mirada, incómoda con el elogio. Durante toda la vida se había acostumbrado a pasar desapercibida, a ser aquella que observa y nunca el centro de las atenciones. Tener los ojos penetrantes de aquel hombre fijos en ella causaba una sensación extraña, como si pudiera ver capas de su personalidad que ni ella misma conocía. ¿Qué vas a hacer en la Ciudad de México además de la entrevista?, preguntó Ricardo, pareciendo notar su incomodidad y cambiando de tema. Nada muy interesante, respondió Elena. Me quedaré en un hotel económico en la zona de Reforma por 2 días. La entrevista es mañana por la mañana, y si todo sale bien, tal vez tenga que buscar un departamento. Miguel se movió en sus brazos, refunfuñando en sueños. Instintivamente, Elena ajustó la posición del bebé, arrullándolo con un movimiento suave que parecía venir de algún lugar profundo e inexplorado dentro de ella. «Tienes un don natural con los niños», observó Ricardo, observando la interacción. Miguel nunca había aceptado comida tan fácilmente de nadie más aparte de mí. «Tal vez sea porque no tengo expectativas», respondió Elena. «Con los niños, entre más fuerzas, más se resisten». «Sabiduría que podría aplicarse también a la vida adulta», comentó Ricardo. El avión tocó el suelo con un leve sacudón, y los pasajeros alrededor comenzaron a agitarse, preparándose para desembarcar. Miguel, ahora totalmente despierto, comenzaba a inquietarse en los brazos de Elena. «Creo que tiene hambre», comentó ella, reconociendo las señales de impaciencia del bebé. Ricardo se preparó para recibir de vuelta a su hijo, y cuando Elena se lo pasó, sus manos se tocaron brevemente durante la transferencia. Fue un contacto simple, inocente, pero Elena sintió una corriente eléctrica recorrer su espina. Se alejó rápidamente, desconcertada por su propia reacción. «Gracias», dijo Ricardo, acomodando a Miguel en sus brazos con una desenvoltura que contrastaba con su desesperación anterior. No solo por calmarlo, sino por no juzgarme, supongo. Elena frunció el ceño confundida. «¿Por qué te juzgaría?». Ricardo se encogió de hombros, un gesto que parecía extrañamente vulnerable viniendo de alguien con su postura normalmente impecable. «Las personas siempre juzgan», dijo.
El empresario millonario que no puede cuidar a su propio hijo sin ayuda. El viudo que debería haber superado todo y seguir adelante. El hombre que debería estar resolviendo problemas mucho mayores que un bebé llorando en un avión. Eso es absurdo, respondió Elena con una firmeza que la sorprendió. Eres un padre preocupado tratando de hacer lo mejor por tu hijo. Eso es todo lo que vi. Una sonrisa genuina transformó completamente el rostro de Ricardo. Elena se dio cuenta de que, a pesar de ya haber visto aquel rostro en portadas de revistas y periódicos, era la primera vez que lo veía realmente sonreír. Necesitamos más personas como tú en el mundo, Elena, dijo con una sinceridad que la dejó momentáneamente sin palabras. Los pasajeros comenzaron a levantarse, ansiosos por desembarcar. Elena sabía que era hora de regresar a su asiento en clase económica y tomar sus cosas. Bueno, creo que es todo, dijo levantándose. Buena suerte con el resto del viaje y con todo lo demás. Ricardo asintió, acomodando a Miguel en el regazo. Buena suerte con tu entrevista mañana. Estoy seguro de que los van a encantar. Elena sonrió, conmovida por el aliento. Pero cuando se volteó para irse, Ricardo llamó su nombre una vez más. Elena, dijo, y había algo en su voz que la hizo detenerse y mirar atrás. Espero sinceramente que la Ciudad de México sea el nuevo comienzo que estás buscando. Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta formarse inexplicablemente. Gracias, logró decir antes de alejarse por el pasillo. Pero mientras caminaba de vuelta a su asiento para tomar su equipaje de mano, Elena no podía liberarse de la sensación de que estaba dejando atrás algo importante, algo que tal vez nunca más encontraría. Planned Full Mexican Spanish Translation, Preserving Narrative Details. El usuario me está pidiendo que traduzca toda la historia sin resumir nada. Tengo que continuar con la traducción completa línea por línea. El texto es bastante largo y necesito mantener toda la estructura y contenido original, solo cambiando los nombres y lugares a versiones mexicanas como he estado haciendo. Voy a continuar con la traducción desde donde me quedé, manteniendo Ricardo Hernández en lugar de Eduardo Santana, Elena Morales en lugar de Elena Moreira, Ciudad de México en lugar de Sao Paulo, Guadalajara en lugar de Río de Janeiro, Hospital San José en lugar de Hospital Santa Catarina, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en lugar de Guarulhos, Paseo de la Reforma en lugar de Paulista, Parque Chapultepec en lugar de Ibirapuera. Necesito continuar traduciendo todo el contenido sin omitir nada. La terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba abarrotada, como siempre sucedía en las tardes de viernes. Elena avanzó entre la multitud, jalando su pequeña maleta de rueditas, sintiéndose extrañamente vacía después del encuentro con Ricardo y Miguel. Aquellos momentos en el avión habían sido como un intervalo surreal en su vida normal, una pausa fuera del tiempo que ahora llegaba a su fin. Siguió las señales indicativas para el transporte público, planeando tomar el metro hasta el centro de la ciudad. Su presupuesto apretado no permitía el lujo de un taxi, y el hotel había informado que era fácilmente accesible por metro desde la estación Zócalo. Estaba consultando el mapa en el celular cuando escuchó una voz familiar gritando su nombre detrás de ella. ¡Elena, espera! Se volteó sorprendida para encontrar a Ricardo caminando apresuradamente hacia ella, con Miguel cómodamente instalado en una carriola de bebé de última generación. El pequeño parecía encantado con el movimiento, sus ojitos muy abiertos observando el movimiento constante del aeropuerto. ¿Pasó algo?, preguntó cuando Ricardo la alcanzó, ligeramente jadeante. No, nada, respondió Ricardo, pareciendo súbitamente dudoso. Solo pensé en algo que tal vez pueda ayudarte. Elena esperó, curiosa y ligeramente aprensiva. Tengo algunos contactos en el Hospital San José, continuó. ¿Es exactamente ahí donde vas a hacer la entrevista mañana? Sí,
confirmó Elena, sorprendida por la coincidencia. Una sonrisa iluminó el rostro de Ricardo. Perfecto. Mi empresa tiene una sociedad con ellos para un programa de pediatría social. Puedo hacer una llamada, mencionar que te conocí. No, la palabra escapó más fuerte de lo que Elena pretendía, haciendo que algunas personas alrededor voltearan hacia ellos. Quiero decir, agradezco mucho la oferta, pero prefiero conseguir el puesto por mis propios méritos. Una expresión de comprensión pasó por el rostro de Ricardo. Entiendo perfectamente, dijo después de un momento. Fue presuntuoso de mi parte asumir que te gustaría la ayuda. No fue presuntuoso, se apresuró Elena a corregir. Fue gentil. Es solo que necesito demostrar mi valor por mí misma. Quieres construir tu propia trayectoria, completó Ricardo. Respeto eso más de lo que puedes imaginar. Miguel balbuceó alegremente desde la carriola, atrayendo la atención de ambos. Sus manitas rechonchas se agitaban en el aire como si estuviera tratando de agarrar las luces brillantes del aeropuerto. La vista del bebé tan animado hizo sonreír involuntariamente a Elena. Parece mucho más feliz ahora, comentó ella. Es temporal, créeme, respondió Ricardo con un suspiro melodramático que la hizo reír. En un rato se dará cuenta de que tiene hambre y volveremos al caos. Una voz anunció la salida del próximo metro hacia el centro por los altavoces de la terminal. Necesito irme, dijo Elena renuente. Es mi metro. Ricardo asintió, pareciendo igualmente reacio a terminar la conversación. Solo una cosa más, dijo antes de que ella pudiera alejarse completamente. Elena se detuvo y lo miró expectante. Independientemente del resultado de la entrevista, continuó Ricardo, su voz ligeramente dudosa, me gustaría mucho que conversáramos otra vez. Tal vez un café, cuando tengas tiempo. La invitación quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Elena sintió el corazón acelerarse, una mezcla de emoción y miedo apoderándose de ella. Una voz en su cabeza, que sonaba sospechosamente como la de su madre, alertaba sobre la imprudencia de involucrarse con alguien tan diferente a ella, de un mundo tan distante del suyo. Pero otra voz, más suave, susurraba que tal vez era hora de arriesgarse, de salir del capullo protector que había construido alrededor de sí misma. Un café estaría bien, respondió finalmente, sorprendiéndose de su propia decisión. El rostro de Ricardo se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones, haciéndolo menos el empresario distante de las revistas y más el hombre vulnerable que Elena había vislumbrado durante el vuelo. Te voy a llamar, prometió. Mañana, después de tu entrevista, para saber cómo te fue. Está bien, concordó Elena, sintiendo una sonrisa formarse en sus propios labios. Voy a esperar. Con un último saludo a Ricardo y un beso al aire para Miguel, que respondió con una risita sabrosa, Elena se dirigió al metro que la esperaba. Mientras encontraba un asiento cerca de la ventana, sintió una ligereza en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El futuro, que siempre le había parecido un camino estrecho y predecible, súbitamente se abría en posibilidades que nunca había considerado. Y por primera vez en años, Elena se encontró ansiosa por descubrir lo que vendría después. El hotel donde Elena se hospedó era sencillo pero limpio, ubicado en una calle transitada cerca del Paseo de la Reforma. Después de hacer el check-in y subir al pequeño cuarto en el cuarto piso, se tiró en la cama individual y finalmente permitió que la realidad del día la golpeara. Había ayudado a un completo extraño en un avión. Un extraño que por casualidad era uno de los empresarios más conocidos del país. Y más sorprendente aún, había aceptado tomar un café con él. Elena tomó el celular y miró el número de Ricardo guardado en sus contactos. Parecía surrealista que alguien como él estuviera realmente interesado en mantener contacto con ella.
¿Sería solo gratitud, cortesía o habría algo más? Sacudió la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. Primero necesitaba concentrarse en la entrevista del día siguiente. Por eso estaba ahí, para conseguir una mejor oportunidad, construir una vida nueva, dejar el pasado atrás, pero aún mientras trataba de enfocarse en el futuro profesional. La imagen de Miguel sonriéndole continuaba regresando a su mente, y la manera como Ricardo había mirado a ambos, como si estuviera viendo algo que lo sorprendía y lo esperanzaba al mismo tiempo. Tal vez, solo tal vez, algunas coincidencias no eran coincidencias, sino oportunidades disfrazadas. Y esta podía ser la oportunidad que Elena había estado esperando sin ni saber qué esperaba. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Elena ya había estado despierta por lo menos una hora, observando el movimiento de la ciudad a través de la pequeña ventana del hotel. La Ciudad de México nunca dormía realmente, y eso la tranquilizaba de cierta forma. Siempre habría movimiento, vida, oportunidades sucediendo en algún lugar. Su entrevista estaba programada para las 9 de la mañana, pero la ansiedad había espantado el sueño mucho antes de lo necesario. Se levantó y fue hasta el pequeño espejo del baño, estudiando su reflejo con mirada crítica. «Puedes hacerlo», murmuró para sí misma, un ritual que repetía siempre que enfrentaba situaciones desafiantes. Eligió cuidadosamente una falda lápiz azul marino, una blusa blanca sencilla y un saco negro que había comprado específicamente para entrevistas. Nada extravagante, pero profesional y adecuado. Se recogió el cabello en un chongo bajo y se aplicó solo una ligera capa de labial coral. En el desayuno del hotel, Elena apenas pudo comer. Su estómago estaba hecho nudos. Tomó un café negro y se forzó a comerse medio bolillo con mantequilla, sabiendo que necesitaría la energía. El Hospital San José quedaba a unos 30 minutos en metro del hotel. Elena llegó con 15 minutos de anticipación y pasó ese tiempo caminando alrededor de la manzana, tratando de calmar los nervios. El hospital era impresionante. Un edificio moderno con una fachada de vidrio que reflejaba el cielo azul de la mañana. En la entrada principal, un jardín bien cuidado y una fuente creaban una atmósfera más acogedora de lo que Elena esperaba de un hospital. En recepción, se presentó y fue dirigida a una sala de espera en el tercer piso. Otras 2 personas esperaban, presumiblemente también candidatas al puesto. Elena las observó discretamente. Ambas parecían más jóvenes y con ropa más elegante que la suya. Respiró profundo, recordando su experiencia. 6 años trabajando en pediatría de un hospital público en Guadalajara. Cientos de niños atendidos, decenas de familias ayudadas en momentos críticos. Ella tenía valor, independientemente de la ropa que vistiera. «Elena Morales», gritó una voz, y levantó los ojos para ver a una mujer de mediana edad, elegante, vistiendo bata blanca. «Soy yo», respondió Elena levantándose. «Doctora Patricia Santos, coordinadora del Departamento de Pediatría», dijo la mujer extendiendo la mano. «Por favor, acompáñeme». La entrevista transcurrió mejor de lo que Elena esperaba. La doctora Cultusa. Patricia era directa pero cordial, haciendo preguntas pertinentes sobre experiencia, casos específicos que Elena había enfrentado y su filosofía de atención infantil. «Su experiencia en hospital público es muy valiosa», comentó la médica, analizando el currículum. «Tenemos una asociación con el sistema de salud pública aquí y muchos de nuestros pacientes vienen de comunidades necesitadas. Es importante tener a alguien en el equipo que entienda esas realidades. Trabajar con recursos limitados me enseñó a ser creativa y eficiente», respondió Elena. «Y también la importancia de tratar a cada familia con dignidad, independientemente de su situación financiera». La médica sonrió, haciendo algunas anotaciones. «Una última pregunta, Elena. ¿Por qué dejar Guadalajara?
Su historial muestra una carrera sólida allá. Elena dudó. La verdadera respuesta involucraba una relación que terminó mal, expectativas no cumplidas, la sensación de estar atrapada en una vida que no era realmente suya. Optó por una versión más profesional de la verdad. Busco nuevos desafíos, dijo, y creo que trabajar en un centro de excelencia como este hospital me permitiría crecer profesionalmente y ayudar a aún más familias. La entrevista terminó con un apretón de manos y la promesa de que se pondrían en contacto pronto. Elena salió del hospital sintiéndose agotada pero esperanzada. Había dado lo mejor de sí. Estaba caminando hacia la estación del metro cuando su celular sonó. Ricardo. «Hola», contestó tratando de sonar casual a pesar del corazón acelerado. «¿Cómo te fue?», preguntó su voz, cargada de interés genuino. «Creo que fue bien», respondió Elena. «La médica parecía interesada en mi perfil, pero ya sabes cómo son estas cosas. Ahora es esperar». «Estoy seguro de que te fue muy bien», dijo Ricardo. «Escucha, sobre ese café del que hablamos, ¿tienes planes para hoy?». Elena miró alrededor. Un viernes por la mañana en la Ciudad de México, sola en una ciudad que apenas conocía. «No, ningún plan específico». «Perfecto. ¿Qué tal si nos vemos para almorzar? Conozco un lugar tranquilo donde podemos platicar sin prisa, y a Miguel le encantaría verte otra vez». La mención del bebé hizo sonreír involuntariamente a Elena. «¿Cómo está?». «Perfecto desde ayer», rió Ricardo. «Durmió toda la noche por primera vez en semanas. Creo que tienes poderes mágicos». «O simplemente estaba cansado del viaje», respondió Elena, pero se sentía secretamente satisfecha. «No subestimes tus talentos», dijo Ricardo, y Elena pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Entonces, ¿te animas al almuerzo?». Elena miró el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. «Claro, ¿dónde nos vemos?». «¿Puedo pasar por ti al hotel?», ofreció Ricardo. «Prefiero encontrarnos en algún lugar», respondió Elena rápidamente. La idea de Ricardo llegando al hotel sencillo donde se hospedaba la incomodaba. «¿Qué tal el Parque Chapultepec, cerca de la entrada principal, a las 12? «Perfecto», acordó Elena. Después de que colgaron, Elena se quedó parada en la banqueta por unos minutos, tratando de procesar lo que estaba pasando. En menos de 24 horas, había conocido a uno de los empresarios más exitosos del país, ayudado a su hijo, tenido una entrevista de trabajo prometedora y ahora estaba a punto de almorzar con ellos. La vida tenía una forma extraña de sorprender a las personas cuando menos lo esperaban. Elena pasó el tiempo hasta el encuentro caminando por el Paseo de la Reforma, observando el movimiento de la ciudad y tratando de imaginar cómo sería vivir ahí. Era tan diferente de Guadalajara, más vertical, más acelerada, más impersonal de cierta forma, pero también llena de energía y posibilidades. Llegó al Parque Chapultepec unos minutos antes del mediodía y encontró a Ricardo esperando cerca de la entrada, con Miguel en la carriola. El bebé la reconoció inmediatamente, abriendo una sonrisa enorme y extendiendo los bracitos hacia ella. «Mira quién llegó», dijo Ricardo, su rostro iluminándose al verla. «Creo que alguien estaba esperándote». Elena se acercó a la carriola, y Miguel prácticamente saltó a su regazo, riendo y balbuceando alegremente. «Hola, pequeño príncipe», le dijo besando la coronilla. «¿Cómo estás hoy?». «Mucho mejor desde que supo que vendrías», respondió Ricardo, y había algo en su tono que hizo que Elena lo mirara más atentamente. Había cariño genuino en sus ojos, pero también algo más. Algo que hizo que el corazón de ella se acelerara y, al mismo tiempo, la llenó de una inexplicable sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo había elegido un restaurante encantador en el corazón del Parque Chapultepec, con mesas al aire libre y vista a un pequeño lago donde patos nadaban tranquilamente.
Miguel estaba en su elemento, sentado en una sillita alta entre Elena y Ricardo, observando todo alrededor con curiosidad infinita. «Este lugar es hermoso», comentó Elena, admirando la vista mientras Ricardo pedía las bebidas. «Es uno de mis refugios en la Ciudad de México», explicó Ricardo, «lejos del caos corporativo, lejos de los compromisos sociales obligatorios. Aquí puedo ser solo un papá llevando a su hijo a almorzar». Elena sonrió, conmovida por la simplicidad del comentario. «Debe ser difícil tener momentos normales cuando tu vida es tan pública». «Más difícil de lo que imaginas», concordó Ricardo. «A veces siento que todo mundo tiene una opinión sobre cómo debería estar manejando las cosas, sobre las decisiones que tomo respecto a Miguel, sobre cuándo sería apropiado seguir adelante». Su voz se volvió más baja en las últimas palabras, y Elena se dio cuenta de que había tocado territorio delicado. «La gente cree que tiene derecho a opinar sobre la vida de otros», dijo gentilmente, «especialmente cuando se es una figura pública. Pero al final, solo tú sabes qué es mejor para ti y para Miguel». Ricardo la miró con una expresión de gratitud. «Exactamente. Y es reconfortante conversar con alguien que entiende eso sin que tenga que explicar». Miguel eligió ese momento para golpear las manitas en la mesa, tirando algunas servilletas y soltando una risita alegre que hizo reír a ambos. «Alguien está emocionado con el almuerzo», comentó Elena, reorganizando las servilletas. «Siempre se pone así cuando está feliz», dijo Ricardo, sacando un pequeño frasco de papilla de la bolsa. «¿Quieres ayudar a darle de comer? Parece responder mejor contigo que conmigo». Elena aceptó la cucharita y comenzó a ofrecerle la papilla a Miguel, que abría la boca como un pajarito cada vez que ella se acercaba. Era una escena doméstica e íntima que hizo que algo dentro del pecho de Elena se oprimiera. «Realmente tienes un don con los niños», observó Ricardo, observando la interacción. «Miguel nunca había aceptado comida tan fácilmente de nadie más, aparte de mí». «Tal vez sea porque no tengo expectativas», respondió Elena. «Con los niños, entre más fuerzas, más se resisten». «Sabiduría que podría aplicarse también a la vida adulta», comentó Ricardo. Conversaron durante el almuerzo sobre temas variados: los desafíos de criar a un niño pequeño, las diferencias entre Guadalajara y la Ciudad de México, los planes de Elena para el futuro. La conversación fluía naturalmente, como si ya se conocieran desde hacía mucho más tiempo que unas horas. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Ricardo cuando estaban terminando de comer. Elena asintió, aunque su corazón se aceleró ligeramente. «Mencionaste ayer que estabas buscando un nuevo comienzo. ¿Qué pasó en Guadalajara que te hizo querer partir?». Elena dudó, mirando a Miguel, que ahora jugaba con un pequeño juguete que Ricardo había sacado de la bolsa. Era una pregunta que esperaba, pero aún no sabía bien cómo responder. «Una relación que no funcionó», dijo finalmente, «y la sensación de estar atrapada en una vida que no era realmente mía». «Entiendo», dijo Ricardo sin presionar por más detalles. «A veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad». «¿Y tú?», preguntó Elena volteando la pregunta. «¿Cómo ha sido conciliar la empresa con la paternidad en solitario?». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Complicado. Tengo una niñera excelente, doña Rosa, que cuida a Miguel cuando estoy trabajando, pero aún así hay decisiones que solo un padre puede tomar, momentos que no quiero perderme». «Como ayer en el avión», dijo Elena suavemente. «Exacto. Si lo hubiera dejado con la niñera, nunca habría vivido esa experiencia. Por más difícil que haya sido, fue un momento solo nuestro». «Y…», dudó, «fue cuando te conocí». Elena sintió el rostro calentarse con la intensidad de su mirada. «Ricardo, yo…». «No necesitas decir nada», la interrumpió gentilmente. «Sé que todo es muy nuevo, muy repentino.
Solo quiero que sepas que ayer, cuando te ofreciste a ayudar, fue la primera vez en meses que sentí que aún existen personas genuinamente buenas en el mundo. Miguel eligió ese momento para tirar su juguete al suelo, interrumpiendo el momento íntimo. Ricardo se agachó para recogerlo y cuando se enderezó, su teléfono estaba sonando. «Disculpa», dijo, mirando la pantalla. «Es de la oficina. Puede ser importante». Elena asintió para que contestara, aprovechando el momento para procesar la conversación. Había algo pasando entre ellos. Eso era innegable. Pero, ¿estaba lista para eso? ¿Estaba preparada para involucrarse con alguien que cargaba tanto peso emocional, responsabilidades tan grandes? «Elena», dijo Ricardo, colgando el teléfono con una expresión extraña. Era la doctora Patricia Santos, del Hospital San José. El corazón de Elena se detuvo. «¿Cómo tiene tu número?» «No lo tiene. Llamó a la oficina porque mi empresa es una de las financiadoras del programa de pediatría social del hospital». Ricardo hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras cuidadosamente. «Quería felicitarme por haber recomendado a una candidata tan calificada». Elena sintió la sangre huir de su rostro. «¿Hablaste con ella sobre mí?» «No, te juro que no», dijo Ricardo rápidamente. «Ella fue quien mencionó tu nombre. Dijo que acababa de entrevistar a una enfermera de Guadalajara llamada Elena Morales, que había sido altamente recomendada por mí». «Pero tú no me recomendaste», dijo Elena confundida. «Yo sé eso, y tú sabes eso. Pero aparentemente alguien le dijo que yo te había recomendado para el puesto». Elena sintió una ola de humillación y rabia subir por el pecho. «Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, Ricardo? ¿Todo esto es algún tipo de caridad? ¿Te diste lástima de la mujer sencilla que ayudó a tu hijo y decidiste conseguirle un trabajo?» «Elena, no es nada de eso», protestó Ricardo, pero ella ya se estaba levantando de la mesa. «Necesito irme», dijo tomando la bolsa. «Gracias por el almuerzo». «Elena, espera, déjame explicarte». Pero Elena ya estaba caminando rápidamente hacia la salida del restaurante, sintiendo lágrimas de humillación quemándole los ojos. Detrás de ella podía escuchar a Miguel comenzando a llorar, como si sintiera la tensión en el aire. ¿Cómo había sido tan ingenua? Por supuesto que un hombre como Ricardo Hernández no estaría interesado románticamente en alguien como ella. Todo era lástima, caridad, culpa por tener una vida privilegiada mientras otros luchaban por sobrevivir. Elena llegó a la calle y se detuvo, respirando profundo, tratando de decidir qué hacer. Regresar al hotel, tomar el primer vuelo de regreso a Guadalajara, o tal vez debería por lo menos escuchar su explicación antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero el dolor de la humillación era demasiado fuerte. Había bajado la guardia. Se había permitido creer que tal vez, solo tal vez, alguien podría verla por lo que realmente era, no por lo que necesitaba. Una vez más, estaba sola en una ciudad grande, tratando de reconstruir sueños que siempre parecían escaparse entre los dedos. Elena caminó por las calles alrededor del parque por más de una hora, tratando de poner los pensamientos en orden. La humillación quemaba como un hierro caliente en el pecho, pero poco a poco, la parte racional de su mente comenzó a cuestionar sus propias conclusiones. Ricardo había parecido genuinamente sorprendido con la llamada de la médica, y había tratado de explicar, pero ella había salido corriendo como una adolescente dolida. Tal vez debería por lo menos escuchar lo que tenía que decir antes de condenar sus intenciones. Estaba sentada en una banca cerca del lago, observando a los niños jugar en el área infantil, cuando su celular sonó. Ricardo. Dudó por un momento antes de contestar. «Elena», dijo su voz inmediatamente, cargada de urgencia. «Por favor, no cuelgues. Necesito explicar lo que pasó». «Te estoy escuchando», respondió, su voz más fría de lo que pretendía. «Primero, necesitas saber que jamás hablaría con alguien sobre ti sin tu permiso.
Lo que pasó fue un malentendido. Elena permaneció en silencio, esperando. Le hablé a la doctora Patricia después de que te fuiste, continuó Ricardo. Le expliqué toda la situación, cómo nos conocimos, lo que pasó en el avión, el hecho de que habías mencionado la entrevista. Descubrí lo que realmente pasó. ¿Y qué fue?, preguntó Elena aún desconfiada. Mi asistente, Carlos, escuchó parte de mi conversación contigo ayer cuando llamé para saber de la entrevista. Malentendió y, tratando de ser útil, le habló al hospital para confirmar mi recomendación de una candidata excepcional. Elena sintió su rabia disminuir ligeramente. ¿Hizo eso sin que lo supieras? Completamente sin mi conocimiento. Cuando lo descubrí, casi lo despido en el momento. La doctora Patricia dijo que, de cualquier forma, fuiste por mucho la mejor candidata que entrevistaron. La recomendación solo hizo que prestaran más atención a tu currículum, pero la decisión fue basada enteramente en tu mérito. Elena cerró los ojos, sintiéndose simultáneamente aliviada y avergonzada por su reacción exagerada. «Elena, ¿sigues ahí?» «Estoy», respondió. «Ricardo, yo pido disculpas por la forma como reaccioné. Es que no necesitas disculparte», la interrumpió gentilmente. «Entiendo perfectamente por qué te molestaste. En tu lugar habría reaccionado igual». Hubo un momento de silencio antes de que Elena preguntara: «¿Y qué dijo la médica sobre el puesto?» Podía escuchar la sonrisa en la voz de Ricardo. «Que conseguiste el trabajo. Quieren que empieces el lunes, si estás disponible». Elena sintió el corazón dar un salto. «¿En serio? ¿En serio? Felicidades, Elena. Lo conseguiste por mérito propio, exactamente como querías». Lágrimas de alivio y felicidad comenzaron a formarse en los ojos de Elena. «No lo puedo creer», murmuró. «Créelo». «Y Elena, ¿dónde estás? Podemos vernos. Hay más cosas de las que me gustaría hablar contigo». Elena miró alrededor, ubicándose. «Estoy en una banca cerca del área infantil del parque. Llego ahí en 10 minutos. Miguel está preguntando por ti». «Los bebés de 7 meses no hacen preguntas, Ricardo», dijo Elena, riendo por primera vez desde la discusión. «Este sí», respondió, y Elena pudo escuchar el cariño en su voz. Ha sido muy elocuente sobre el tema. Ricardo llegó empujando la carriola de Miguel, que inmediatamente extendió los brazos hacia Elena al verla. Ella lo tomó en brazos, besando su cabecita suave. «Hola, pequeño», susurró. «Siento mucho haberme ido de esa manera». «Él entiende», dijo Ricardo, sentándose en la banca junto a ella. «Pero yo necesitaba asegurarme de que tú también entendieras». Elena lo miró, notando las líneas de preocupación en su rostro. «Ricardo, realmente pido disculpas. Mi reacción fue exagerada». «Ah, no lo fue», dijo firmemente. «Tienes todo el derecho de querer conquistar las cosas por ti misma. Es una de las cualidades que más admiro en ti». Miguel jugaba con los botones de la blusa de Elena, completamente ajeno a la atención de los adultos. Su presencia inocente hacía el momento más ligero, más real de alguna forma. «Entonces, ¿vas a aceptar el trabajo?», preguntó Ricardo. «Por supuesto que sí», respondió Elena sonriendo. «Es una oportunidad increíble». «Eso significa que te vas a mudar a la Ciudad de México». «Significa», confirmó. «Voy a tener que regresar a Guadalajara para organizar las cosas, pero sí, me voy a mudar». Ricardo asintió pareciendo satisfecho con la respuesta. «Elena, ¿puedo ser completamente honesto contigo?». Ella lo alentó con la mirada. «Desde que Carolina murió, he estado viviendo en piloto automático. Cuidando a Miguel, manejando la empresa, cumpliendo obligaciones sociales, pero sin realmente sentir conexión con nada de eso». Hizo una pausa, mirando hacia el lago. «Ayer, cuando te ofreciste a ayudar en el avión, fue la primera vez en meses que sentí que aún existían personas genuinas en el mundo. Y hoy, conversando contigo, me di cuenta de que había olvidado cómo es conversar con alguien sin segundas intenciones,
sin agendas ocultas. Elena sintió el corazón acelerarse con su sinceridad. Lo que trato de decir, continuó Ricardo, es que me gustaría mucho conocerte mejor. No por lástima, no por caridad, sino porque hay algo en ti que despierta algo en mí que creí que había muerto con Carolina. Elena permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Miguel se había quedado dormido en sus brazos, confiado y seguro. Ricardo, dijo finalmente, yo también sentí algo ayer en el avión, algo que no esperaba sentir, pero necesito ser honesta. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente para tu mundo, de que esto sea solo un momento de fantasía que se va a deshacer cuando la realidad se imponga. Ricardo se volteó para encararla completamente. Elena, mi mundo está compuesto por juntas aburridas, compromisos sociales vacíos y personas que quieren algo de mí. Tú trajiste de vuelta algo que había perdido. La capacidad de ver belleza en la simplicidad, bondad genuina, conexión real. Dudó, después tomó su mano libre. No estoy pidiendo nada más que una oportunidad de ver a dónde nos puede llevar esto, un día a la vez. Elena miró a Miguel en sus brazos, después a Ricardo, y finalmente a sus propias manos entrelazadas con las de él. Tal vez era hora de dejar de huir de las posibilidades por miedo a lastimarse. Tal vez era hora de aceptar que algunas oportunidades valían la pena el riesgo. Un día a la vez, repitió sonriendo. Creo que puedo manejar eso. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue como el amanecer después de una larga tormenta. Y en ese momento, con Miguel durmiendo pacíficamente en sus brazos y la mano de Ricardo en la suya, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. No sabía exactamente lo que el futuro tenía reservado, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por descubrirlo. 3 meses después, Elena estaba de pie en la sala del departamento que había rentado en la Roma Norte, mirando a través de la ventana el paisaje urbano de la Ciudad de México, que ahora se había vuelto su hogar. La transición de Guadalajara a la capital había sido más suave de lo que esperaba, en gran parte debido al apoyo constante que había recibido. El trabajo en el Hospital San José había superado todas sus expectativas. El equipo médico era competente y acogedor. Los recursos disponibles le permitían hacer un trabajo mucho más efectivo que en el Hospital Público de Guadalajara, y su experiencia con familias necesitadas resultó ser aún más valiosa de lo que inicialmente había imaginado. Pero no era solo el trabajo lo que había hecho especial el cambio. Ricardo había mantenido su palabra sobre un día a la vez. En los primeros meses se encontraron regularmente, almuerzos en el parque, cenas sencillas, paseos con Miguel. Ricardo se esforzaba por crear situaciones donde Elena se sintiera cómoda, evitando los ambientes lujosos que formaban parte de su rutina normal de negocios. Elena había aprendido a conocer al hombre detrás de la imagen pública. Ricardo era thoughtful, divertido cuando relajaba la guardia, y devoto de Miguel de una forma que tocaba profundamente su corazón. También había descubierto que cargaba más inseguridades de las que su imagen confiada sugería, miedos sobre ser un buen padre, sobre honrar la memoria de Carolina, sobre cómo equilibrar sus responsabilidades profesionales con las personales. Miguel, por su parte, se había vuelto una parte fundamental de la vida de Elena. El bebé ahora tenía 10 meses, estaba comenzando a gatear y había desarrollado un claro apego hacia ella. Siempre que Elena llegaba a visitarlos, Miguel gritaba de alegría y se estiraba para ir a sus brazos. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era sábado por la mañana, y Ricardo había prometido pasar a buscarla para un paseo al zoológico con Miguel. Cuando abrió la puerta, encontró a Ricardo sonriendo, con Miguel en brazos, vistiendo un atuendo adorable de safari. «Buenos días, hermosa», dijo Ricardo,
inclinándose para besar su mejilla. ¿Lista para nuestra aventura? Más que lista, respondió Elena, tomando a Miguel, que inmediatamente se acurrucó contra ella. Hola, pequeño explorador. ¿Listo para ver los animales? Durante los 3 meses que se conocían, Ricardo gradualmente se había vuelto más cariñoso, más abierto sobre sus sentimientos. Elena también se había permitido bajar la guardia, permitiéndose creer que tal vez aquella felicidad pudiera ser real y duradera. En el zoológico pasaron una mañana deliciosa. Miguel quedó fascinado con los monos, se rió de las payasadas de los leones marinos y durmió tranquilamente en la carriola durante la parte más calurosa del día. Ricardo y Elena caminaban lado a lado, a veces tomados de la mano, conversando sobre todo y nada, creando recuerdos que se acumulaban como pequeños tesoros. Durante el almuerzo en un café dentro del zoológico, Ricardo parecía más nervioso de lo normal. Elena notó que revisaba el reloj con frecuencia y parecía distraído. ¿Está todo bien?, preguntó. Pareces preocupado por algo. En realidad, dijo Ricardo respirando profundo, hay algo que necesito decirte. El corazón de Elena dio un saltito de aprensión. ¿Qué es? La próxima semana necesito viajar por negocios. A Londres. Es una adquisición importante que he estado negociando por meses. Elena asintió, tratando de esconder la desilusión. Sabía que Ricardo tenía responsabilidades que iban mucho más allá de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?, preguntó. 2 semanas, respondió Ricardo. Después hizo una pausa. Elena, yo quería pedirte algo. Ella lo alentó con la mirada. Quería que vinieras conmigo. Y Miguel también, por supuesto. Elena parpadeó sorprendida. Ricardo, no puedo simplemente dejar el trabajo para viajar contigo a Londres. En realidad sí puedes, dijo con una sonrisa pequeña. Hablé con la doctora Patricia. Hay una conferencia de pediatría internacional en Londres la próxima semana. Al hospital le gustaría enviar a alguien. Y cuando mencioné que podrías estar interesada... ¡Ricardo!, exclamó Elena, dividida entre irritación y sorpresa. «No puedes seguir interfiriendo en mi carrera». «No interferí», se defendió rápidamente. «Solo mencioné la conferencia. La decisión de enviarte fue enteramente de la administración del hospital. Creen que sería una excelente oportunidad de desarrollo profesional». Elena lo estudió, tratando de decidir si estaba molesta o impresionada con su iniciativa. «Entonces, ¿básicamente organizaste todo para que pudiéramos viajar juntos?», dijo. «Básicamente», admitió Ricardo con una sonrisa apenada. «¿Fue muy manipulador de mi parte?». Elena rió a pesar de sí misma. «Completamente. Pero también fue muy thoughtful». «Entonces, ¿vienes?». Elena miró a Miguel, que estaba tratando de agarrar un pedazo de pan de su plato, después a Ricardo, cuyos ojos esperanzados le recordaban extrañamente al hijo. 2 semanas en Londres, murmuró. Nunca he estado en Europa. Sería una aventura, dijo Ricardo suavemente, para nosotros 3. La forma como dijo nosotros 3 hizo que algo dentro del pecho de Elena se calentara. Realmente se habían vuelto una pequeña familia, ¿no? De forma no oficial, no declarada, pero real. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a Londres con ustedes». La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue radiante. Se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso suave pero lleno de promesa. Miguel aplaudió como si aprobara la decisión, haciendo reír a ambos. «Entonces es eso», dijo Elena sonriendo. «Mi primer viaje internacional será con un bebé de 10 meses y un empresario millonario que tiene un talento especial para complicar mi vida de formas inesperadas». «Oye», protestó Ricardo, «yo prefiero pensar en eso como enriquecer tu vida de formas inesperadas». Elena rió, pero en el fondo de su corazón sabía que él tenía razón. En 3 meses
Ricardo y Miguel habían transformado completamente su existencia, llenando espacios vacíos que ni sabía que existían. Y ahora, mirando hacia el futuro, Elena por primera vez se permitió soñar con posibilidades que iban mucho más allá de simples un día a la vez. Tal vez era hora de empezar a pensar en para siempre. Londres resultó ser todo lo que Elena había soñado y más. La conferencia de pediatría fue enriquecedora profesionalmente, presentándole técnicas y tratamientos innovadores que apenas podía esperar a implementar de vuelta en el Hospital San José. Pero fueron los momentos entre las sesiones de la conferencia los que realmente hicieron inolvidable el viaje. Ricardo había rentado un departamento encantador en Kensington, cerca de Hyde Park, en lugar de hospedarse en un hotel. Más práctico con Miguel, había explicado, pero Elena sospechaba que también era una forma de crear un ambiente más íntimo y doméstico para ellos. En las mañanas en que Elena estaba en la conferencia, Ricardo cuidaba a Miguel, llevándolo a paseos por el parque o a visitar museos adecuados para niños. En las tardes libres, los tres exploraban la ciudad juntos. Caminatas por el puente de Westminster, paseos en barco por el Támesis, visitas a los mercados de Camden. Miguel adoraba Londres casi tanto como adoraba la atención constante que recibía. A los 10 meses estaba comenzando a tratar de decir sus primeras palabras, y Elena juraba que lo había escuchado tratar de decir su nombre. En la última noche del viaje, Ricardo había organizado algo especial. Consiguió una mesa en un restaurante con vista al London Eye, y Elena se había vestido con más cuidado de lo usual, un vestido azul marino sencillo pero elegante que Ricardo había insistido en comprarle unos días antes. «Te ves preciosa», dijo cuando salió del cuarto, y había algo en su voz que hizo que Elena lo mirara más atentamente. Durante la cena, Ricardo parecía nervioso, como había estado aquel día en el zoológico. Revisaba el reloj, jugaba con los cubiertos, empezaba frases que no terminaba. «Ricardo, ¿qué está pasando?», preguntó Elena finalmente. «Me estás poniendo nerviosa». Miguel, que estaba sentado en una sillita alta entre ellos, eligió ese momento para tirar su biberón, creando una distracción que hizo reír a ambos. Cuando Elena se agachó para recoger el biberón, Ricardo respiró profundo. «Elena», dijo cuando ella se enderezó, «estos han sido los mejores 3 meses de mi vida desde que Carolina murió». Elena sintió el corazón acelerarse. Había algo en la seriedad de su tono que sugería que esta no sería una conversación casual. «Trajiste luz de vuelta a la vida de Miguel y a la mía», continuó Ricardo. «Trajiste risa, calor, una sensación de familia que creí que nunca más tendría». Hizo una pausa, mirando sus manos. «Sé que puede parecer muy pronto, y sé que nuestra situación es complicada, pero no puedo imaginar más una vida sin ti en ella». Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero no dijo nada, esperando que continuara. Ricardo se levantó de la silla y, para el asombro de Elena, se arrodilló al lado de la mesa. Varias personas en el restaurante comenzaron a mirar hacia ellos. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», susurró, mortificada con la atención. «Algo que debería haber hecho hace semanas», respondió, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Elena Morales, me harías el honor de ser mi esposa y de ser la madre de Miguel». Elena miró la caja, después a Ricardo, después a Miguel, que aplaudía como si entendiera que algo especial estaba pasando. «Ricardo», comenzó, su voz faltándole por la emoción. «Sé que es mucho de una vez», dijo rápidamente. «Sé que tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas que resolver, pero también sé que te amo, y sé que Miguel te ama, y sé que tú nos amas también». Elena cerró los ojos, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas. Cuando los abrió, encontró a Ricardo mirándola con una expresión de vulnerabilidad absoluta. «Te amo», admitió finalmente. «Los amo a los dos más de lo que jamás pensé que fuera posible». «Entonces»,
preguntó Ricardo, su voz casi un susurro. Elena miró alrededor del restaurante, consciente de que decenas de personas estaban observando, esperando su respuesta. Después miró a Miguel, que la observaba con sus ojos grandes y confiados. Finalmente miró a Ricardo, el hombre que había entrado en su vida de la forma más inesperada y la había transformado completamente. «Sí», dijo, riendo a través de las lágrimas. «Sí, acepto». El restaurante entero estalló en aplausos mientras Ricardo se ponía el anillo en su dedo y se levantaba para besarla. Miguel gritó y aplaudió, claramente sintiendo la alegría alrededor. Más tarde esa noche, después de acostar a Miguel, Elena y Ricardo se sentaron en la pequeña terraza del departamento, mirando las luces de Londres. «No puedo creer que esto esté realmente pasando», dijo Elena, admirando el anillo en su dedo. «A veces la vida nos sorprende», respondió Ricardo, atrayéndola más cerca. «Hace 6 meses estaba convencido de que nunca más sería feliz. Y entonces un bebé llorando en un avión cambió todo». Elena rió. «¿Quién diría que Miguel sería nuestro Cupido? El mejor Cupido del mundo», concordó Ricardo, besando la coronilla. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el futuro que se abría ante ellos. «Elena», dijo Ricardo suavemente, «gracias por haber tenido el valor de ayudar a un extraño desesperado en aquel avión. Gracias por haber visto más allá del dinero y la fama y haber visto solo a un padre que necesitaba ayuda». Elena se volteó para mirarlo. «Gracias por haberme mostrado que algunas coincidencias no son coincidencias, son oportunidades disfrazadas». Se besaron bajo el cielo estrellado de Londres, mientras en el cuarto de al lado Miguel dormía tranquilamente, inconsciente de que acababa de ganar una madre y que su pequeña familia finalmente estaba completa. A veces, las mejores historias comienzan con un bebé llorando en un avión y una mujer tímida que encuentra valor para hacer lo inesperado. Y a veces, esas historias terminan con un nuevo comienzo que nadie podría haber previsto, pero que era exactamente lo que todos los involucrados necesitaban para ser verdaderamente felices. Elena, Ricardo y Miguel regresaron a la Ciudad de México como una familia. 2 meses después, se casaron en una ceremonia íntima, con Miguel como paje más adorable que alguien jamás había visto. Elena nunca dejó su trabajo en el hospital. Continuó cuidando niños necesitados, ahora con el apoyo total de Ricardo y su fundación. Y Miguel creció sabiendo que fue él quien unió a sus padres con un simple llanto en un avión, convirtiéndose en el Cupido más eficaz de la historia de la aviación comercial. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos presenta exactamente lo que necesitamos. Solo hace falta tener valor suficiente para extender la mano y aceptarlo.